Nunca imaginé que empezar un nuevo capítulo en mi vida me llevaría a esto, al borde de todo lo que creía saber, mirando hacia un abismo incomprensible. No se suponía que fuera complicado, un segundo matrimonio, una familia reconstituida y un nuevo comienzo. Sin embargo, de alguna manera, mi hijastro Isen se convirtió en el punto de inflexión inesperado de todo. La noche era tranquila, como solía ser en casa. El aire dentro se sentía pesado, con la quietud que se instala tras el ajetreo del día. Afuera, una ligera lluvia golpeaba la ventana de la cocina, con un ritmo como el de un débil tambor de fondo. Me quedé allí, removiendo distraídamente el hielo en mi vaso de whisky, dejando que el sonido llenara el silencio. Había llegado a atesorar estos pequeños momentos de soledad después de largas horas en la oficina. Isen se había mudado con nosotros hacía apenas unos meses, recién salido de la universidad y tratando de decidir sus próximos pasos en la vida. A sus 24 años, se desenvolvía con una naturalidad que contradecía la incertidumbre que confesaba. Se sentía corpulento, seguro de sí mismo y con una mente aguda. Isen era de los que llamaban la atención sin siquiera intentarlo. Pero esa noche, algo en él se sentía diferente. Qué día tan largo, su voz llegó desde la puerta de la cocina, sacándome de mis pensamientos. Me giré y lo vi apoyado con naturalidad contra el marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos de su chándal. Llevaba el pelo revuelto y la camisa se le pegaba al cuerpo lo justo para recordarme cuánto había madurado con los años. Siempre, respondí con una leve sonrisa, dejando mi vaso en la barra. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus planes? Isen se encogió de hombros, un movimiento suelto pero cargado de un significado tácito. En realidad no. Solo intento aclarar las cosas. Algo en su tono me hizo detenerme. Incliné la cabeza, observándolo. Lo has estado diciendo mucho últimamente. ¿Quieres hablar de ello? Por un momento, no respondió. Su mirada se desvió al suelo y apretó la mandíbula. Luego levantó la vista, mirándome a los ojos con una intensidad que me oprimió el pecho. ¿Alguna vez te sientes atascado?, preguntó con voz tranquila pero firme. La pregunta me pilló desprevenida. Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. ¿Atascado cómo? Como si solo estuvieras haciendo lo que te propones, dijo, cruzándose de brazos como para protegerse. Como si, hagas lo que hagas, no pudieras quitarte la sensación de que te falta algo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y crudas. No supe cómo responder. No era el tipo de pregunta que uno espera en una conversación informal con una copa de whisky para acabar. Exhalé lentamente, consiguiendo un momento para pensar. Creo que todos nos sentimos así en algún momento, dije con cautela. Es normal cuestionarse las cosas, sobre todo a tu edad. La expresión de Isen no cambió, al contrario, la tensión en su rostro se acentuó. ¿Y tú?, preguntó, con un tono más suave, pero no menos penetrante. ¿Te sientes así? La pregunta me impactó más de lo que esperaba, y dudé. ¿Me sentía estancada? La verdad era que hacía mucho que no me permitía el lujo de la introspección. Entre el trabajo, las facturas y el esfuerzo por mantener a nuestra familia funcionando, no me quedaba mucho tiempo para pensar en mis propios sentimientos. A veces, admití finalmente, con la voz más baja de lo que pretendía. Pero así es la vida, ¿no? Uno aprende a vivir con ella. La mirada de Isen se detuvo en mí, sus ojos oscuros buscando en los míos algo que no estaba segura de poder decirle. Entonces asintió, con un leve atisbo de sonrisa en sus labios. Sí, dijo, con un matiz en la voz que no pude identificar. Quise decir más, presionarlo para que me contara qué pasaba por su mente, pero el momento pasó demasiado rápido. Se apartó del marco de la puerta y desapareció por el pasillo, dejándome sola con el sonido de la lluvia y el suave zumbido del refrigerador. Pero su pregunta permaneció en mi mente, resonando en el fondo de mi mente mucho después de que la habitación volviera a quedar en silencio. Tarde esa noche, me encontré en la sala, mirando la televisión, aunque en realidad no la estaba viendo. El sonido era bajo, lo justo para romper el silencio, pero mi mente estaba en otra parte. La pregunta de Isen se había alojado en lo más profundo de mis pensamientos.
despertando emociones que no había querido afrontar en años. La lluvia había parado, dejando el mundo exterior empapado y reluciente bajo la tenue luz de las farolas. Me recosté en el sofá, dejando escapar un suspiro mientras bebía el último sorbo de mi whisky. Justo cuando dejaba el vaso, oí pasos detrás de mí. ¿No puedes dormir?, pregunté sin voltearme, sabiendo ya que era él. No, la verdad es que no, respondió Isen, con la voz más suave, casi vacilante. Me giré y lo vi de pie en la puerta, su ancha silueta recortada por la tenue luz de la cocina. Llevaba una sudadera con capucha esta vez, la tela le colgaba suelta de los hombros, lo que le daba un aspecto más joven, vulnerable. Ven a sentarte, dije, señalando la silla frente a mí. Quizás hablar te ayude. Dudó un momento antes de cruzar la habitación y hundirse en el sillón. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El único sonido era el tenue tic-tac del reloj de pared, un ritmo constante e inquebrantable. Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Dije finalmente, rompiendo el silencio. Él asintió, pero su mirada no se cruzó con la mía. Sí, lo sé. ¿Y entonces qué pasa? Insistí con suavidad. Has estado ausente últimamente. ¿Es algo que hice? En ese momento, levantó la cabeza de golpe, sus ojos oscuros clavados en los míos con una intensidad que me revolvió el estómago. No, dijo rápidamente, negando con la cabeza. No eres tú. Es solo que es complicado. La vida suele ser así, dije con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. Pero no tienes que vivirla sola. Isen dejó escapar un suspiro, con el pecho subiendo y bajando como si intentara encontrar el coraje para hablar. Finalmente, se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. ¿Alguna vez sientes que no eres quien la gente cree que eres?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Fruncí el ceño, sorprendida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Como si llevaras una máscara todo el tiempo, dijo, bajando la mirada al suelo. Fingiendo ser alguien que no eres porque temes lo que pensarían si te conocieran de verdad. Sus palabras me impactaron más de lo esperado. Me recosté, mirándolo fijamente mientras intentaba procesar lo que decía. No eran solo las palabras en sí, sino como las decía, la honestidad pura, la vulnerabilidad. Me recordó momentos de mi vida que había intentado enterrar. Creo que todos nos sentimos así en algún momento, dije con cuidado, para no decir algo inapropiado. Es difícil exponerse, dejar que la gente vea tu verdadero yo. Pero no puedes esconderte para siempre, Isen. Es agotador, asintió lentamente, pero su expresión no cambió. De hecho, parecía aún más conflictuado. Sí, dijo con voz apenas audible. Lo sé. Había algo que no decía, y lo sentía suspendido entre nosotros, pesado y sofocante. Quería extender la mano, arrancarle las palabras, pero no sabía cómo. En cambio, me quedé callada, esperando que encontrara la fuerza para hablar por sí solo, y entonces, justo cuando el silencio se hacía insoportable, me miró. Papá, dijo con voz ligeramente temblorosa. Hay algo que necesito decirte. La habitación pareció enfriarse, el aire se densificó con el peso de sus palabras. Me enderecé en mi asiento, con el corazón latiéndome con fuerza, preparándome para lo que fuera que viniera después. Te escucho, dije en voz baja, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Los ojos oscuros de Isen se encontraron con los míos, y por un instante vi algo que no lograba identificar, una mezcla de miedo, vulnerabilidad y algo más que no quería nombrar. Llevo mucho tiempo conteniéndolo, dijo, aferrándose al borde del asiento como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Y no sé cómo decirlo, pero necesito que lo sepas. Asentí, animándolo a continuar, mientras mil posibilidades pasaban por mi mente. ¿Estaba en problemas? ¿Estaba enfermo? ¿Qué podría estar a punto de decir? Cuando por fin salieron las palabras, me impactaron como un tren de carga. Soy gay. La habitación se quedó en silencio, ese tipo de silencio que no es pacífico sino pesado, como el peso de una tormenta que aún no ha pasado. Miré a Isen. Sus palabras resonaban en mi cabeza, chocando entre sí mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. Soy gay, repitió, esta vez con más suavidad.
casi como si creyera que no lo había oído. Tenía los hombros tensos, las manos agarrando los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Pude ver el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad de alguien que acababa de desnudarse y esperaba que el mundo se derrumbara a su alrededor. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. No porque estuviera enojada o molesta, no lo estaba. Sino porque en ese momento me di cuenta de todo lo que había estado cargando solo, el miedo, la incertidumbre, el peso de ocultar esa parte de sí mismo. Todo me golpeó de golpe, y fue abrumador. Ethan, logré decir por fin, con la voz ligeramente quebrada. No tienes que disculparte por quién eres. Nunca. Sus ojos se abrieron un poco, un destello de esperanza atravesó el miedo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, repetí, levantándome y cruzando la habitación para arrodillarme frente a él. Le puse una mano en el hombro y lo miré a los ojos. Ethan, eres mi hijo. Te amo. Nada cambiará eso jamás. Por un momento, me miró fijamente, con una expresión indescifrable. Entonces, para mi sorpresa, soltó una risa temblorosa, la tensión de su cuerpo se disipó. Gracias, susurró, con voz apenas audible. Tenía mucho miedo. No sabía cómo reaccionarías. Lamento que alguna vez te hayas sentido así, dije con la voz cargada de emoción. Nunca deberías tener miedo de ser sincero conmigo. Nos quedamos sentados un rato, el silencio entre nosotros ya no era pesado, sino reconfortante. La tormenta de afuera había pasado hacía tiempo, dejando el mundo en calma y quietud. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí que estábamos realmente conectados, no solo como padrastro e hijastro, sino como dos personas que finalmente habían encontrado el coraje para ser sinceros el uno con el otro, pero por mucho que quisiera creer que este era el final de la historia, en el fondo sabía que no. Esto era solo el principio. La confesión de Ethan nos había acercado, sí, pero también había abierto la puerta a algo que no estaba preparada para afrontar, algo que pondría a prueba los límites de nuestra relación de maneras que jamás habría imaginado. Días posteriores a la confesión de Ethan fueron una extraña mezcla de normalidad y tensión silenciosa. Regresamos a nuestras rutinas habituales, yo en el trabajo, Ethan revisando solicitudes de empleo o navegando en su portátil. Pero hubo un cambio sutil entre nosotros. No era algo que pudiera identificar con exactitud, estaba en la forma en que me miraba durante el desayuno, o en cómo se quedaba en la cocina un poco más de lo habitual cuando hablábamos. Por mi parte, intenté actuar como si todo siguiera igual, pero no era así. La confesión de Ethan había despertado algo dentro de mí, algo que no estaba lista para nombrar. Su vulnerabilidad esa noche, el coraje que le tomó revelar su verdad, habían dejado una huella que perduró mucho después de que el momento hubiera pasado. Una noche, aproximadamente una semana después, me encontré en la sala, mirando por la ventana. El cielo estaba pintado en tonos naranjas y rosas, y los últimos rayos del sol poniente proyectaban largas sombras sobre el suelo. Ethan entró, sus pasos suaves sobre la alfombra. Oye, dijo y su voz rompió el silencio. Hola, respondí, mirándolo de reojo. ¿Qué tal tu día? Se encogió de hombros y se sentó en el sofá. Igual que siempre. Sigo esperando noticias de las prácticas. Lo conseguirás, dije, girándome para mirarlo. Eres inteligente, capaz y sabes cómo venderte. Tendrían suerte de tenerte, me miró con una leve sonrisa en los labios. Gracias, papá. Significa mucho para mí. Me senté frente a él, con la mesa de centro entre nosotros. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego se recostó, estirando las piernas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con tono despreocupado, pero expresión seria. «Por supuesto», dije, cruzando las manos sobre mi regazo. «¿Cómo eras tú a mi edad?», preguntó. «¿Te sentías perdido?». La pregunta me pilló desprevenido y tuve que pensar un momento antes de responder. «Supongo que sí, en cierto modo», dije lentamente. No lo tenía todo resuelto, eso seguro. Pero en aquel entonces era diferente. No tenías tantas opciones ni tanto tiempo para resolver las cosas.
Simplemente hacías lo que tenías que hacer, Isen asintió, pensativo. ¿Crees que tomaste las decisiones correctas? El peso de su pregunta me invadió, y por un momento no supe qué responder. Creo, dije finalmente, que hice lo que creí mejor en ese momento. No sé si fue la decisión correcta o no. Pero no me arrepiento. Me observó un momento, sus ojos oscuros buscando los míos. ¿Alguna vez deseaste poder volver atrás? ¿Cambiar las cosas? Sus palabras me sacudieron, aunque no sabía por qué. ¿De qué se trata esto realmente, Isen? Pregunté con voz suave, dudó, tamborileando con los dedos en el reposabrazos. Es que siento que estoy en una encrucijada, ¿sabes? Como si, elija lo que elija, siempre me preguntaré si tomé la decisión equivocada. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Así es la vida, chico, dije. No hay forma de saber si estás tomando la decisión correcta hasta que ya la has tomado. Solo puedes seguir tu instinto y esperar lo mejor, Isen asintió, bajando la mirada al suelo. Sí, supongo que tienes razón. Pero había algo en su voz, algo en la forma en que evitaba mi mirada, que me decía que no estaba diciendo nada más. Esa noche, tumbada en la cama, no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Había una vulnerabilidad en Isen que no había visto antes, una faceta suya que me recordaba lo frágil que seguía siendo a pesar de su fachada de seguridad. Quería protegerlo, ayudarlo a encontrar su camino, pero no sabía cómo. La mañana siguiente, la casa seguía en silencio mientras la suave luz del amanecer se filtraba por las persianas. Estaba en la cocina, tomando café y contemplando el patio trasero, absorta en mis pensamientos. Los sucesos de la semana pasada se repetían en mi mente, la confesión de Isen, nuestras conversaciones nocturnas y cómo sus preguntas flotaban en el aire, sin respuesta. No lo oí entrar hasta que habló. ¿No pudiste dormir? La voz de Isen era suave, aún con el tono áspero de la mañana. Me giré y lo vi de pie en la puerta, con la sudadera de la noche anterior sobre sus anchos hombros. Tenía el pelo un poco revuelto y una energía serena que parecía casi vacilante. Algo así, dije, señalando la cafetera. Sírvete. Se sirvió una taza y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con movimientos pausados, como si se estuviera preparando para algo. Durante un rato, permanecimos en silencio, mientras el vapor de nuestras tazas subía y se mezclaba con el aire quieto. Papá, dijo de repente, rompiendo el silencio. ¿Puedo contarte algo? ¿Algo que nunca le he contado a nadie? Sus palabras me dieron escalofríos. Dejé la taza de café, manteniendo un tono firme. Por supuesto. Siempre puedes contarme lo que quieras. Dudó, apretando con fuerza su taza como si fuera lo único que lo sujetaba. Cuando por fin habló, su voz era tan baja que casi no la oí. He tenido miedo toda mi vida, dijo. Miedo de que si la gente supiera quién soy realmente, me odiarían. De que pensarían que estoy equivocado. Me dolió el corazón al oír el dolor en su voz. Me incliné hacia adelante, mirándolo fijamente. Isen, no te equivocas. Eres tú, y quien no pueda ver lo increíble que eres no merece estar en tu vida. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los míos, y por un instante vi las lágrimas que intentaba contener. Pero ¿y si ni siquiera sé quién soy? ¿Y si todavía lo estoy descubriendo? Extendí la mano sobre la suya. Entonces está bien, dije en voz baja. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo tienes que ser honesto contigo mismo, asintió, volviendo la mirada a su taza. Gracias, papá. Significa mucho para mí. El silencio que siguió no fue pesado esta vez, se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima, al menos para él. Pero para mí, la inquietud persistía. Su vulnerabilidad tenía una forma de despertar en mí cosas que no estaba preparada para afrontar, emociones que llevaba tiempo enterrada bajo capas de rutina y responsabilidad. Los días, y aunque Isen parecía más tranquilo,
No podía quitarme de encima la tensión que crecía en mi interior. No era mala, precisamente, pero estaba ahí, un sutil trasfondo en nuestras interacciones, algo tácito que ninguno de los dos abordó. Empezó a pasar más tiempo conmigo, merodeando tranquilamente en la cocina mientras yo cocinaba, o acompañándome en la sala a ver la tele, una costumbre que no compartíamos desde que era adolescente. Una noche, después de un día de trabajo especialmente largo, llegué a casa y lo encontré en la cocina, apoyado en la encimera. La forma en que me miró al entrar, sus ojos oscuros, atentos y escrutadores, me oprimió el pecho. «¿Un día difícil?», preguntó, con tono ligero pero expresión seria. «Agotador», admití, tirando las llaves sobre el mostrador. «¿Y tú?». Se encogió de hombros, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «Igual que siempre. Sigo esperando respuesta a esas solicitudes de empleo. «Ya lo conseguirás», dije, sacando un refresco de la nevera. «Tienes demasiadas cosas que hacer como para no hacerlo. «Gracias», dijo, y su sonrisa se suavizó. «Eso significa mucho». Me apoyé en el mostrador de enfrente, bebiendo a sorbos mientras lo observaba. Había algo en su mirada esa noche, algo que no lograba identificar. Era sutil, pero estaba ahí, y me provocó una oleada de inquietud. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Claro», respondí, dejando mi bebida. «¿Qué haces?», preguntó, con voz más baja, «cuando sabes lo que quieres, pero te da miedo ir tras ello». La pregunta me impactó más de lo esperado, y fruncí el ceño, sorprendida. «Supongo que tienes que decidir si vale la pena el riesgo», dije lentamente. «A veces, lo que más deseamos es lo que más nos asusta», y se asintió, pensativo. «Sí», dijo, casi para sí mismo. «Supongo que tienes razón». Pero la forma en que me miró después de decirlo, la intensidad de sus ojos, la forma en que su mirada se detuvo, me revolvió el estómago. Había algo tácito en su expresión, algo que me provocó un escalofrío. Y por primera vez, me pregunté si la tensión entre nosotros no estaría solo en mi cabeza. Noche, después de cenar, me encontré de nuevo en la sala, con un libro en el regazo que en realidad no estaba leyendo. El reloj de la pared marcaba el ritmo sin parar, y cada segundo intensificaba el silencio. La tensión que había estado latente entre Isen y yo toda la semana era ahora tangible, oprimiéndome como un peso que no podía ignorar. Oí sus pasos antes de verlo. Isen entró en la habitación, con expresión tranquila, pero movimientos pausados. Como si llevara un rato pensando en este momento. No preguntó si podía sentarse, simplemente lo hizo, acomodándose en el sillón frente a mí. «Papá», dijo con voz suave pero firme. «¿Podemos hablar?». Dejé el libro a un lado, preparándome. «Claro». «¿Qué piensas?». Por un momento, no dijo nada. Solo me miró, sus ojos oscuros buscando en los míos algo que no pude identificar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron mesuradas, cuidadosas. «He estado pensando mucho en lo que dijiste», empezó. «Sobre seguir tu instinto, sobre arriesgarme». Asentí lentamente, sin saber a dónde quería llegar, pero presentía que era importante. Y creo que he tenido demasiado miedo durante demasiado tiempo», dijo con la mirada fija. «Miedo de lo que piense la gente, miedo de ser honesto sobre lo que realmente quiero». Sentí una opresión en el pecho y una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Había algo en su forma de decirlo, en el peso de sus palabras, que me aceleró el pulso. «Isen», dije con cautela, «¿qué intentas decir?». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos. «Intento decir que me he pasado la vida huyendo de lo que siento, ocultándolo porque creía que estaba mal. Pero ya no puedo. No puedo seguir fingiendo». Me quedé sin aliento y sentí una extraña mezcla de emociones, confusión, miedo y algo más que no quería nombrar. «¿Qué quieres decir con fingir?», pregunté, aunque una parte de mí no estaba segura de querer la respuesta. Me miró, sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad que me hizo doler el pecho. «O sea, estoy harto de fingir que no siento algo cuando sí lo siento. Que no siento esto».
La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor, el aire cargado de palabras no dichas. Lo miré fijamente, con la mente acelerada, intentando comprender lo que decía. Isen, empecé con voz temblorosa. Esto, lo que sea que esté sintiendo, no es, no, la interrumpió con un tono suave pero firme. No me digas que no es real, porque sé que tú también lo sientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón me latía con fuerza en el pecho, el peso de sus palabras me azotaba como un maremoto. Quería negarlo, decirle que se equivocaba, que lo malinterpretaba todo, pero no podía. Porque en el fondo, sabía que no era así. Isen, dije finalmente con voz temblorosa. Eres mi hijastro. Esto no es algo que podamos. ¿Por qué no?, preguntó, interrumpiéndome. Su voz no sonaba enfadada, solo insistente. ¿Quién decide qué está bien y qué está mal? ¿La sociedad? ¿Gente que ni siquiera nos conoce? ¿Y si se equivocan? Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. No se trata de lo que piensen los demás. Se trata de lo que es mejor para nosotros. Para nuestra familia. Esto lo destruiría todo punto. ¿Y si no?, preguntó, con un tono más suave. ¿Y si mejorara las cosas? ¿Y si nos hiciera mejores? No pude responder. Mi mente estaba demasiado nublada, mis emociones demasiado abrumadoras. Solo podía quedarme allí sentada, mirándolo mientras el peso del momento me oprimía. Aire en la habitación se sentía denso, pesado, con todo lo que quedaba por decir. Me puse de pie, necesitando distancia, pero Isen me siguió, sus pasos suaves contra la alfombra. Cuando me giré para mirarlo, estaba a solo unos metros de distancia, con la mirada firme e inquebrantable. Isen, comencé con voz temblorosa. Esto no se trata solo de nosotros. Hay límites, líneas que no podemos cruzar. ¿Por qué?, preguntó de nuevo, con la voz más baja esta vez, pero no menos decidida. ¿Por qué es más fácil fingir? ¿Por qué es más seguro ignorar lo que tenemos delante? Sentí una opresión en el pecho al acercarse, y la distancia entre nosotros se redujo hasta que pude sentir el calor que irradiaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Dime que no lo sientes, dijo en voz baja, apenas un susurro. Dímelo y me callo. Abrí la boca para responder, pero no me salieron las palabras. No pude. Porque la verdad era que sí lo sentía, la conexión, la atracción. Era innegable. Pero admitirlo fue como saltar por un precipicio, lanzarme a lo desconocido. Isen, dije finalmente con voz temblorosa. Esto no está bien. ¿Te parece mal?, insistió, mirándome fijamente. Sé sincera. Quise gritar sí, para acabar con esto antes de que fuera más lejos, pero no pude. Porque la verdad era que no me parecía mal. Era aterrador, emocionante y completamente prohibido, pero no estaba mal. Antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerme, Isen extendió la mano y rozó la mía con sus dedos. El roce fue eléctrico, una descarga eléctrica que me dejó paralizada. No me aparté, y él tampoco. En cambio, su mano se posó en mi mejilla, su tacto cálido y firme. Dime que no lo sientes, repitió, con voz apenas audible. Cerré los ojos, respirando agitadamente mientras luchaba contra la tormenta de emociones que se arremolinaba en mi interior. Esto no puede pasar, susurré, pero incluso al pronunciar las palabras, me sentí vacía. Cuando abrí los ojos, él seguía allí, su mirada llena de algo que no podía identificar. Y entonces, lentamente, se inclinó, sus labios rozando los míos en una unión suave, tentativa y completamente demoledora. Por un instante, el mundo desapareció, los límites, las reglas, las expectativas. Todo se desvaneció, dejándonos solo a nosotros. Pero tan rápido como empezó, terminó. Me aparté, con la respiración entrecortada, la mente acelerada. Isen, dije con voz temblorosa. Esto lo cambia todo. Lo sé, respondió con un tono firme pero lleno de emoción. Pero no me importa.
He pasado demasiado tiempo ocultando lo que siento. Ya no finjo más. Lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza mientras el peso de lo que acababa de suceder me abrumaba. Ya no había vuelta atrás, no había forma de deshacer el momento que acabábamos de compartir. Y por mucho que me aterrorizara, una parte de mí no quería hacerlo. A medida que pasaban los días, ambos lidiábamos con lo sucedido, los límites que habíamos traspasado y la nueva realidad que enfrentábamos. Nuestra historia estaba lejos de terminar, apenas comenzaba.